En Japón había 7 jóvenes estudiantes considerados los mejores de su generación. Aunque todavía estaban en la escuela secundaria, eran conocidos como verdaderos prodigios. La primera fue una niña llamada Ringo, reconocida como la persona más inteligente del mundo. La segunda fue Eiwi, la espadachina más fuerte del mundo, capaz de desviar balas con su espada. El tercero fue Kain, el médico más hábil del mundo, capaz de salvar a un paciente incluso después de recibir 20 balas. El cuarto era Masato, un demonio de los negocios y las inversiones, responsable de la mitad de los negocios más importantes del mundo y conocido como el hombre de negocios más fuerte. El quinto fue el mago enano Tsukasa, el mago más grande del mundo. El sexto fue Shinobu, el heredero de la familia ninja más fuerte y el espía más hábil. Aunque trabajaba como periodista, el último miembro fue Gami, un genio político que incluso había sido nominado para el consejo de primer ministro a pesar de ser todavía un estudiante de secundaria. El destino reunió a estos 7 en el mismo avión. Sin embargo, el desastre se produjo cuando el avión de repente comenzó a temblar violentamente antes de estrellarse contra el suelo. Lo que siguió cambiaría sus vidas para siempre. Gami se despertó en completo shock, confundido por el extraño lugar en el que se había encontrado. Inmediatamente le preguntó a la chica frente a él sobre los otros 6, y ella le aseguró que estaban todos cerca y ilesos. Aliviado, se presentó ante ella. Luego se presentó como Lirul y explicó que vivía en este lugar. De repente apareció otra chica llamada Winona. Gami se sorprendió por su apariencia debido a sus orejas y cola de gato, y le preguntó si eran reales. Ella confirmó que así era, explicando que pertenecía a la raza popular de bestias conocida como Byuma. También le dijo que vivían en el reino de Frasigar, un mundo completamente desconocido para él. Gami no pudo entender nada de esto, así que explicó más. Los Byuma eran similares a los humanos, pero poseían rasgos animales y a veces una fuerza física extraordinaria. También existía otra raza llamada Huma, que se parecía exactamente a los humanos comunes y corrientes. A diferencia de Byuma, Huma rara vez tenía la capacidad de usar magia. Gami les pidió que lo llevaran rápidamente al lugar del accidente. Cuando llegó, se horrorizó al ver que el avión había sido completamente quemado. En ese momento, un dragón gigante apareció en el cielo sobre ellos. Esta era toda la prueba que necesitaba para darse cuenta de que ya no estaban en su propio mundo, sino que habían sido transportados a otro. Al principio podría parecer que se trata solo de otra historia sobre alguien enviado a un mundo de fantasía. En realidad, es mucho más singular que eso. No se trataba de gente corriente que luchaba por sobrevivir. Estos 7 ya eran las mentes y talentos más excepcionales que existen. Pasó un mes completo después del accidente y el grupo se fue adaptando poco a poco a su nuevo entorno. La única excepción fue Tsukasa, quien quedó profundamente conmocionado por todo lo sucedido. Gami, insistió en que se centraran en aprender sobre la magia en este extraño mundo. Creía que comprenderlo sería la clave para la supervivencia. Una noche se reunieron para comer juntos y Gami les trajo mayonesa. Todos quedaron asombrados de lo delicioso que sabía y pasaron la noche comiendo, felices. Elk, el hijo de Winona, se molestó porque el grupo llevaba un mes viviendo allí sin trabajar. Su madre rápidamente lo regañó, haciéndolo sentir lo suficientemente avergonzado como para irse. Posteriormente, el grupo se reunió para discutir soluciones a sus problemas. Gami explicó que debían centrarse en 3 prioridades. Primero, tenían que recopilar más información sobre este mundo. En segundo lugar, necesitaban encontrar un camino de regreso a casa. En tercer lugar, tuvieron que organizar los recursos financieros de la aldea. Al día siguiente, Ringo le informó a Gami que había reparado todos sus teléfonos para que pudieran funcionar en este mundo. También descubrió el reactor nuclear que habían traído consigo mientras inspeccionaba los restos, lo que significa que tenían una fuente de energía estable. Además de eso, había encontrado mineral de bauxita, que les permitiría fabricar aluminio si conseguían los materiales restantes. Gami le agradeció sinceramente, provocando que ella se sonrojara tímidamente. Luego fueron a encontrarse con Masato, a quien habían designado como su comerciante. Mientras hablaban, llegaron soldados imperiales y exigieron comida y bebida gratis. Uno de ellos casi agredió a Winona, pero Gami intervino justo a tiempo, agarró la mano del soldado y le ordenó que se fuera. Furioso, el soldado ordenó a sus hombres atacar solo para que todos colapsaran instantáneamente debido a la intervención de Aoi Shinobu. El soldado atacó imprudentemente a Gami, pero Gami esquivó fácilmente sus ataques. Con un rápido movimiento acrobático arrojó al soldado al suelo. El resto de los soldados huyeron atemorizados. Masato advirtió a Gami que este incidente podría causar problemas si su comandante se enteraba, pero Gami le aseguró con calma que estaba preparado para cualquier cosa. Al mismo tiempo, Tsukasa apareció ante los soldados que huían mientras flotaba en el aire. Se aterrorizaron instantáneamente ya que el vuelo se consideraba magia de alto nivel. Tsukasa los amenazó mientras realizaba trucos que parecían hechizos reales, convencido de su poder abrumador.
Se disculparon y juraron no volver a acercarse a la zona antes de huir. Más tarde, Gami reunió a todos una vez más. Les recordó que ahora eran las personas más fuertes de este mundo, no solo en términos de poder, sino también de inteligencia y comprensión. Les dijo que era hora de decidir su próximo paso. El grupo entendió que sus acciones darían forma al futuro de este mundo. Después de todo lo sucedido, cada uno de ellos se dedicó a un nuevo rol. Masato fue con los alces a comprar y vender recursos, pero cuando llegaron a la agencia comercial, el propietario intentó explotarlos con precios absurdamente injustos. Masato reconoció inmediatamente la estafa y se alejó sin dudarlo. Él que estaba furioso y le preguntó por qué había dado marcha atrás. Masato explicó que el hombre los estaba explotando descaradamente y se negó a permitir que nadie se aprovechara de las personas que le habían salvado la vida. Prometió con confianza que en una sola semana obligaría a esa agencia a cerrar y la haría increíblemente rica. Mientras tanto, cada miembro del grupo contribuyó a ayudar al pueblo a su manera. Cada uno de ellos utilizó sus extraordinarias habilidades para mejorar la vida de las personas que los rodeaban. En cuanto a Ringo, continuó trabajando en inventos que resultarían invaluables en el futuro. Sus creaciones pronto se convertirían en una de sus mayores ventajas. Vemos a Gami ayudando en la cocina, pero la harina y los suministros se habían acabado casi por completo, lo que preocupó a Lirule. Especialmente con el invierno acercándose, Gami la tranquilizó con calma y le dijo que no se preocupara porque Masato se encargaría de todo. En ese momento llegó Winona y le explicó que el problema lo causaba Yukai, el comerciante que había monopolizado todo el comercio en la ciudad. Compró cosechas y bienes de los aldeanos a precios extremadamente baratos porque era el único comerciante en el mercado, dejando a los agricultores pobres sin otra opción. Gami escuchó su explicación y sonrió, diciendo que este sería el desafío perfecto para Masato. Estaba seguro de que el genio comerciante podría manejarlo sin dificultad. Luego pasamos a Masato, que ya había conseguido obtener una licencia para establecer su nueva empresa comercial, Elm. Elk se sorprendió y le preguntó cómo lo había hecho, y en ese momento apareció Shinobu para explicar que todo fue gracias a la recopilación de información. Era imposible que una ciudad entera tuviera un solo comerciante a menos que sucediera algo sospechoso detrás de escena. Después de investigar, descubrieron que el alcalde estaba recibiendo enormes pagos de Yukai. Masato lo confrontó directamente y amenazó con exponerlo todo, obligando al alcalde a aprobar la licencia de la empresa. Elk quedó asombrado y preguntó con entusiasmo cuándo empezarían a vender productos. Masato lo golpeó ligeramente y le dijo que no fuera tonto. Luego prometió enseñarle cómo se ganaba realmente el dinero. En ese momento una chica sin hogar escuchó su conversación y se acercó a ellos. Se presentó como Ryu y dijo que también quería aprender a ganar dinero. Debido a que estaba cansada de depender de los demás y quería valerse por sí misma, Masato pensó por un momento antes de decidir aceptarla en el equipo. Ella estaba encantada y le agradeció repetidamente. Luego el grupo la llevó a comprar ropa adecuada. Luego Masato reunió a los agricultores, pescadores y vendedores locales y les presentó a Elm. Explicó que podían vender cualquiera de sus productos a través de su empresa y a cambio Elm solo se quedaría con el 10% de las ganancias. Les dio un ejemplo para dejar claro su punto. Si le vendieran una alfombra a Yukai, él la compraría por solo 150 monedas, aunque se vende en el mercado por 450 a través de Elm. Sin embargo, la alfombra se vendería por 400 monedas, ligeramente por debajo del precio de mercado, y solo se cobraría una pequeña comisión. Si los vendedores ayudaran a proporcionar almacenamiento y preparar el área de ventas, la comisión se reduciría aún más. Esto significaba que el dueño de la alfombra regresaría a casa con 350 monedas en lugar de solo 150. Para demostrar su honestidad, Masato les mostró el contrato oficial. Todos quedaron impresionados con la idea y se apresuraron a unirse lo más rápido posible. Muchos incluso prometieron hacer correr la voz en los pueblos cercanos. Masato estuvo de acuerdo y permitió que los comerciantes se fueran. Elk todavía estaba preocupado e inseguro de si este plan funcionaría, pero Masato simplemente le dijo que observara atentamente y viera los resultados por sí mismo. Entonces el día llegó a su fin. A la mañana siguiente llegaron a las tiendas y se sorprendieron al encontrarlas, completamente llenas de productos sin gastar una sola moneda. El plan de Masato había funcionado perfectamente. No solo eso, sino que la gente estaba ayudando a montar las tiendas para reducir la comisión del 20% al 10%. Elk y Ro se quedaron sin palabras. Sin poder entender lo que estaba pasando, Masato explicó que la gente confiaba en él por su licencia oficial y porque les ofrecía mayores ganancias. Esto significaba que él estaba ganando todo sin pagar nada por adelantado. Las tiendas estaban completamente preparadas, pero al principio no había clientes. Él rápidamente declaró que el proyecto era un fracaso. Luego, en unos momentos, la gente notó la tienda, atraída por sus bajos precios y su conveniente ubicación cerca de sus hogares. En poco tiempo, la tienda estaba repleta de clientes y todos los productos se agotaron.
Masato obtuvo enormes beneficios de las ventas. Inmediatamente se puso en contacto con Shinobu y le dijo que enviaría ayuda a la aldea. Ella estuvo de acuerdo y al día siguiente llegaron las provisiones, entre ellas sal, pimienta, azúcar y hasta fruta. Los aldeanos pobres estaban encantados porque durante meses no habían comido más que patata. Shinobu luego le dijo a Gami que la semana casi había terminado. Confundido, le preguntó a qué semana se refería y ella le recordó que Masato había prometido aplastar la empresa de Yukai en 7 días. Gami simplemente sonrió y dijo que si Masato lo hubiera declarado, entonces absolutamente sucedería. Mientras tanto, Yukai escuchó noticias sobre él, pero las descartó como insignificantes. Supuso con arrogancia que una pequeña empresa dirigida por agricultores colapsaría por sí sola. Sin embargo, al día siguiente las tiendas de Masato estaban prosperando, vendían productos a una velocidad increíble e incluso habían comenzado a vender mayonesa. Cada frasco se agotó casi al instante. En ese momento apareció un hombre de aspecto elegante y pidió un frasco de mayonesa. Se presentó como Klaus, también conocido como la serpiente comercial. Masato le entregó la mayonesa y le dijo que lo estaba esperando. Se sentaron juntos y Masato explicó que sabía todo sobre él, el propietario de la flota comercial más grande que manejaba las importaciones y exportaciones a través de las fronteras. Klaus respondió que él también había oído rumores sobre Elm, la empresa que rápidamente se había apoderado del mercado. Después de hablar durante algún tiempo, los dos llegaron a un acuerdo comercial. Pasaron los días, las ventas de Elm aumentaron dramáticamente, las ganancias se duplicaron y Klaus comenzó a importar productos para ellos. Todo se movía fuertemente a favor de Masato. Cuando finalmente todas estas noticias llegaron a Yukai, entró en pánico y decidió ingresar personalmente al mercado al día siguiente. Planeaba abrir una tienda justo al lado de Elm y aplastarlos mediante competencia directa. Al mismo tiempo, Shinobu informó a Masato del plan de Yukai, pero él permaneció completamente tranquilo, como si ya se hubiera preparado para este movimiento exacto. En otra parte, Gami visitó a Ringo, quien le informó que había producido con éxito grandes cantidades de aluminio. Gracias a los suministros proporcionados por Masato, incluso había creado nuevas herramientas agrícolas. Gami le dijo alegremente que los agricultores estarían encantados, ya que estas herramientas mejorarían enormemente su trabajo. Él le agradeció y la instó a descansar para no agotarse, lo que la hizo sonrojarse profundamente. Gami se dio cuenta de que todo el equipo estaba agotado, ya que todavía no estaban del todo acostumbrados a esta nueva vida. Al mismo tiempo, Yugai estaba consumido por la ira porque Masato había obtenido el control total del mercado. Ordenó a sus asistentes que compraran todos los bienes disponibles, pero le informaron que ningún comerciante estaba dispuesto a vendérselos. Yukai luego fue él mismo al mercado. Cuando llegó, quedó atónito al ver a todos los comerciantes que anteriormente había expulsado para monopolizar el comercio. Ahora estaban orgullosos junto a Masato. Desesperado, se disculpó y afirmó que se arrepentía de todo, e incluso se ofreció a comprar sus productos por el doble del precio como compensación. Sin embargo, nadie aceptó su oferta. Le suplicó, pero fue inútil. Masato entonces le dijo que no lo destruiría por completo, porque tener un solo comerciante en el mercado no era saludable. Sin embargo, dejó claro que esas mismas personas le harían pagar por todo lo que había hecho. Esas palabras llenaron de miedo a Yukai. Después de eso, todos se prepararon para regresar a la aldea, pero de repente aparecieron ante ellos 3 hombres, afirmando que Ru se había escapado de ellos. La agarraron y trataron de llevársela a rastras, pero ella corrió hacia Masato y le rogó que la salvara. Ella prometió dedicarle toda su vida si él la ayudaba. Su voz estaba llena de desesperación, pero también de determinación. Declaró que algún día se convertiría en una gran comerciante, ganaría suficiente riqueza para recuperar la libertad de sus padres, que habían sido vendidos como esclavos, y luego pasaría el resto de su vida trabajando para él. Masato pensó detenidamente por un momento antes de finalmente aceptar. Sin dudarlo, les arrojó una bolsa con dinero a los hombres. Dentro había una cantidad que valía 100 veces el precio de un esclavo ordinario, que era todo lo que Masato había ganado. Rue rompió a llorar y Masato la consoló suavemente. Al día siguiente, Shinobu habló con Gami y le informó de todo lo sucedido. Luego compartió la nueva información que había reunido y explicó que la magia en este mundo se divide en 4 categorías: fuego, viento, agua y tierra. Sin embargo, la cantidad de usuarios de magia era extremadamente pequeña. Esto hizo que la búsqueda de conocimiento fuera mucho más difícil de lo que esperaban. Gami inmediatamente preguntó si había descubierto algo sobre la magia capaz de viajar entre mundos. Shinobu respondió que todavía no había noticias, especialmente porque la magia en sí era tan rara en este mundo que encontrar a alguien con conocimientos útiles era casi imposible. Luego agregó una información confirmada. Una vez hubo una organización llamada 7 Luminarias que apoyaba a 7 héroes de otro mundo.
El imperio lo había destruido por completo. No solo eso, sino que el imperio aplastó sistemáticamente a cualquier otro grupo que intentara levantarse. Su objetivo era seguir siendo la fuerza dominante absoluta para que el pueblo nunca se atreviera a desobedecerlos. Gami quedó profundamente impactado por esta revelación, especialmente porque la historia de esos héroes era casi idéntica a la suya. Después de entregar su informe, Shinobu cortó la llamada y dejó a Gami perdida en sus pensamientos. En ese momento, Gami ya había logrado establecer varias instalaciones públicas para el pueblo, incluidos baños calientes y otras mejoras. La calidad de vida de los aldeanos había mejorado mucho gracias a sus esfuerzos. Sin embargo, de repente llegó la noticia de que algunos aldeanos se habían encontrado con el rey del bosque. El grupo acudió inmediatamente al lugar. Lo que encontraron allí fue un monstruo gigantesco. Sin dudarlo, Aoi atacó primero y arrojó a la bestia a un pozo. Los aldeanos trabajaron juntos para ayudar a los heridos, pero pronto informaron que la jefa de la aldea, Olga, había resultado gravemente herida. Winona estaba horrorizada y entró en pánico porque Olga era su padre. Gami rápidamente la tranquilizó y le dijo con calma que Cain se encargaría de todo. Al mismo tiempo, el monstruo se liberó de los escombros y se abalanzó hacia Aoi. Ella bloqueó su ataque en el último momento posible. La bestia lanzó repetidos ataques, obligándola a esquivar con gran dificultad. Luego, con un corte decisivo, le cortó la cabeza por completo. El monstruo murió instantáneamente. Mientras tanto, Cain comenzó a examinar las heridas de Olga. Tenía 5 costillas rotas, graves desgarros en el estómago y el colon, había perdido el conocimiento por una gran pérdida de sangre y había sufrido un paro cardíaco 3 minutos antes. En resumen, casi todas las partes de su cuerpo resultaron gravemente dañadas. Sin embargo, lo sorprendente fue que Cain declaró con calma que su condición no era grave. Nadie podía entender lo que quería decir, pero ese era Cain, el mejor médico del mundo. Inmediatamente comenzó la cirugía, reparando cada parte dañada de su cuerpo con una precisión increíble. Cuando su respiración se detuvo por completo, ella realizó la reanimación. Momentos después empezó a respirar de nuevo. Cerró la herida y anunció que todo había terminado, añadiendo que despertaría dentro de 2 o 3 días. Winona se sintió abrumada por el alivio y la alegría. Cain comentó casualmente que había sido una tarea fácil. Aoi también comentó que apenas había calentado durante la batalla. Ambos eran realmente extraordinarios. Sus habilidades estaban mucho más allá de cualquier cosa que los aldeanos hubieran visto jamás. En otra parte, 4 de los jóvenes aldeanos esperaban el regreso de los héroes. De repente llegaron los soldados imperiales. Su comandante les gritó que se arrodillaran ante el capitán de los caballeros de la Guardia Real. Todos obedecieron, pero para su sorpresa el capitán, llamado Nsagi, ordenó que los agarraran y los arrastraran al interior de la casa. Los acusó de haber cometido un crimen terrible, tocar oro. Masato no podía entender lo que estaba pasando. Nsagi explicó fríamente que la basura de la clase común no tenía derecho a tocar el oro. Fue una discriminación de clases repugnante. Continuó declarando que las palabras de los nobles valían más que las vidas de los pobres y que el propio rey había ordenado quemarlos vivos. La escena luego cambia a Gami, quien llegó con los demás solo para encontrar la casa envuelta en llamas. Los aldeanos buscaron desesperadamente a Masato y los demás, pero no pudieron encontrarlos. Gami calmó a todos y les recordó que tenían a Tsukasa con ellos, un hombre capaz de escapar incluso desde el interior de un ataúd cerrado con llave. Efectivamente, Tsukasa pronto apareció trayendo a los demás a salvo con él. Masato luego se acercó a Gami y le informó que los soldados habían secuestrado a Lirule. Él inmediatamente gritó que tenían que salir corriendo a rescatarla de inmediato. Gami le dijo que se calmara y le advirtió que una acción imprudente solo conduciría al desastre. Después de todo, estarían atacando al propio rey, lo que significaba enfrentarse solo a todo un reino. Gami sugirió que debería negociar con el gobernante y pedirle que pasara por alto todo a cambio de la liberación de Lirule. Él rechazó furiosamente la idea, pero Gami insistió en que era la única opción realista. Argumentó que si Lirule estuviera en su lugar, elegiría el mismo camino. Su lógica era dura, pero la creía necesaria. En ese momento, Winona rechazó firmemente su propuesta. Ella le dijo que incluso si se perdieran en el proceso, nunca podrían abandonar a uno de los suyos. Si seguían su plan ya no serían humanos, sino meros animales al servicio del rey. Sus palabras impactaron profundamente. Obligaron a todos a enfrentar la verdad de lo que estaban a punto de enfrentar. Gami estaba bajo tal presión que se clavó las uñas en la piel hasta sangrar. Finalmente aceptó ayudarlos, aunque advirtió que hacerlo podría provocar la muerte de todos. Aún así, los aldeanos se mantuvieron decididos. Gami entonces declaró que a partir de ese momento todo en este mundo cambiaría, sus leyes, su orden y todo su sistema. Luego todos se prepararon para la batalla, cada uno portando su propia arma.
Él comenzó disparando desde lejos con flechas, mientras Ringo sacaba un dispositivo de lanzamiento de bombas que había programado para disparar en el momento perfecto. El cohete se lanzó hacia el cielo y se estrelló directamente contra el muro del palacio, destruyéndolo por completo. Esto marcó el comienzo oficial de su asalto. Masato dio la señal y los aldeanos cargaron hacia adelante. Enzagi rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y ordenó a los soldados que lanzaran una andanada de flechas. Las flechas llovieron hacia los aldeanos, pero cada uno de ellos bloqueó el ataque usando escudos especialmente diseñados. Enzagi quedó atónito, ya que nunca antes había visto escudos así. Fueron por supuesto otro invento creado por Ringo. Poco después se lanzó una andanada de contraflechas, matando a varios de los soldados de Enzagi mientras él permanecía allí impotente. Intentó desesperadamente descubrir quién los estaba atacando, pero no pudo ver la fuente. Era Elk, atacando desde la distancia con perfecta precisión gracias al invento que Ringo le había dado. Sus ataques fueron rápidos y precisos, dejando al enemigo completamente confundido. Pese a todo, Enzagi se negó a rendirse y ordenó a sus hombres continuar el asalto. Los estudiantes bloquearon fácilmente los ataques y Aoi cargó hacia adelante con una fuerza abrumadora. Winona se unió a ella en la batalla y demostró ser también una luchadora excepcionalmente hábil. Juntos atravesaron a los soldados con un impulso imparable. Su fuerza sorprendió a todos los que lo presenciaron. Mientras tanto, Gami y Shinobu se infiltraron con éxito en el palacio utilizando la información que Shinobu había reunido. Corrieron por los pasillos, pero de repente un ataque violento atravesó la pared frente a ellos. Su atacante reveló ser un mago llamado Guile. Su apariencia era amenazadora y su aura mágica inmediatamente señaló peligro. De vuelta afuera, Masato todavía estaba luchando contra los soldados cuando Tsukasa apareció en el cielo sobre ellos. Lanzó bombas de gas a las fuerzas enemigas. Los soldados no tenían idea de qué eran estas armas, por lo que creyeron que estaban presenciando la ira de un hechicero supremo. Aterrorizados, la mayoría de ellos huyeron del campo de batalla presas del pánico. El temido Tsukasa creado se extendió como la pólvora. En ese momento, Enzagi se dio cuenta de que todo el ataque había sido solo una distracción para permitir que uno de los miembros del equipo se infiltrara más profundamente en el palacio. Inmediatamente reunió a los hombres que le quedaban y corrió hacia la cámara del rey. El pánico y la urgencia llenaron cada uno de sus movimientos. Sabía que si fallaban ahora todo colapsaría. De vuelta con Shinobu, se enfrentó a Guile directamente. Ella fue capaz de predecir cada uno de sus ataques con perfecta precisión. Sorprendido, exigió saber cómo lo estaba haciendo. Shinobu explicó con calma que podía leer la dirección de sus golpes en el movimiento de sus manos. Antes de que él pudiera reaccionar, ella desapareció y reapareció detrás de él, aturdiéndolo con un dispositivo eléctrico y dejándolo inconsciente. En ese mismo momento llegaron Enzagi y sus soldados. Shinobu inmediatamente le dijo a Gami que continuara sola mientras ella los detenía. Sin dudarlo, Gami corrió hacia la cámara del rey. Cuando finalmente llegó, encontró a Lirule atada e indefensa. Su condición hizo que su ira hirviera al instante. De repente, Gami recibió un disparo en el cuerpo. El repugnante rey había disparado él mismo la bala. Para sorpresa del rey, Gami lentamente se levantó y con calma le dijo que se alejara. El rey no podía entender cómo había sobrevivido y Gami reveló que llevaba un traje antibalas. Su confianza aplastó instantáneamente la compostura del rey. Sin dudarlo, Gami sacó su arma y disparó, arrebatando el cuchillo de la mano del rey. Aterrorizado, el rey se arrodilló y comenzó a disculparse desesperadamente. Luego Gami disparó otro tiro directamente al centro de su frente. Para sorpresa de todos, se trataba solo de una bala de plástico. Fue suficiente para hacer que el rey colapsara de miedo. Gami rápidamente desató a Lirule y trató de despertarla. De repente, escuchó una voz misteriosa resonando por la habitación. La voz le advirtió que la nación estaba en grave peligro y que un dragón demoníaco pronto intentaría destruirla. Luego declaró que confiaría todo a los 7 héroes. El mensaje desapareció tan repentinamente como había llegado. Gami quedó y trató de llamar a quien había hablado, pero no hubo respuesta. Momentos después, Lirule se despertó llorando y temblando de miedo. Ella admitió lo aterrorizada que había estado. Gami la abrazó suavemente y le aseguró que ya estaba allí. Sus tranquilas palabras finalmente la consolaron. Al día siguiente, el grupo preparó un carruaje equipado con altavoces y anunció públicamente la fundación de las 7 luminarias bajo el gobierno de Tsukasa. Para que el anuncio fuera más convincente, Tsukasa realizó varios trucos mágicos. La multitud quedó asombrada y rápidamente comenzó a creer en su poder. La actuación fue exactamente lo que Gami había planeado. También aprovecharon el evento como una oportunidad de negocio vendiendo mayonesa allí. También, esto era parte de la estrategia de Gami. Había elegido deliberadamente el nombre 7 luminarias con la esperanza de que cualquiera que conociera la organización original las buscara, revelara información útil. Cada movimiento fue cuidadosamente calculado. En otra parte,
Elk y Shinebu se dirigían hacia las montañas Orcas para reunir la información que Gami había solicitado. Al mismo tiempo, el alcalde de la aldea donde los héroes habían llegado por primera vez se estaba preparando para huir por miedo a su casa y además de repente Gami apareció ante él disfrazada de sirvienta. El absurdo disfraz sorprendió inmediatamente al alcalde. El alcalde lo reconoció enseguida y le preguntó por qué había venido. Gami explicó que no tenían intención de hacerle daño a él ni a ninguno de los nobles, más bien querían cooperación. También le advirtió que si huía perdería todas sus posesiones y pasaría el resto de su vida siendo perseguido. Era una amenaza clara y calculada. Gami le dijo que la mejor opción era seguir siendo alcalde y al mismo tiempo declaraba públicamente su apoyo a las 7 luminarias. También quería que animara a la gente a apoyarlos también. Al día siguiente lo subieron al carruaje y lo anunció ante toda la ciudad. La gente quedó impresionada por su discurso. Su apoyo comenzó a crecer rápidamente. Más tarde Gami reunió al equipo y les informó que pronto regresarían a la aldea a descansar porque todos habían estado trabajando más allá de sus límites. Kane, sin embargo, dijo que no estaba nada cansada. En cambio, quería establecer una instalación para producir medicamentos y solicitó trabajadores y financiación. Su determinación impresionó a todos. Gami aceptó de inmediato y prometió proporcionarle todo lo que necesitara. Ordenó a Masato que asegurara el dinero y le pidió a Aoi que continuara protegiendo a Tsukasa. Luego le dijo a Ringo que necesitarían mucha más energía en la siguiente fase. Ella respondió tímidamente que prepararía una central de generación de energía térmica lo antes posible. Como siempre, su rostro se ponía rojo brillante cada vez que le hablaba. Lo último que quería Gami era reclutar a alguien capaz de comandar sus fuerzas. Fue encontrarse con el hombre que había elegido, Barne. Gami explicó que había oído innumerables historias sobre el coraje y la sabiduría de Barne y que sus amigos confiaban plenamente en él. Por esa razón quería que se uniera a las 7 luminarias como comandante de sus caballeros. Barne le agradeció los elogios, pero se negó cortésmente. Explicó que ya había abandonado esa vida por lo que se había convertido. Una vez que la noticia de su rebelión llegara al imperio, todos serían exterminados. También reveló que había alguien a quien quería proteger y no podía arriesgarse a perder. Su voz llevaba el peso de una experiencia dolorosa. Cuando Gami regresó, Masato preguntó qué había pasado. Gami admitió que Barne se había negado, pero declaró que no se rendiría y que volvería a intentarlo al día siguiente. Fiel a su palabra, regresó a la mañana siguiente y reiteró su petición. Esta vez también llegó la hija de Barne, Eiri. Barne luego reveló el verdadero motivo de su negativa. Desde que su esposa había muerto, lo único que deseaba era permanecer al lado de su hija y vivir en paz con ella. Si se unía a él, podría morir en la batalla y dejarla sola en el mundo. Una vez había trabajado como caballero por ella, pero si ser caballero significaba perder la oportunidad de quedarse con ella, entonces el título no significaba nada. Gami le dijo que estaba cometiendo el mismo error que intentaba evitar. Se había alejado del verdadero significado de ser caballero. Un verdadero caballero lucha para proteger a las personas que ama. Gami luego explicó que no eran como los gobernantes corruptos del pasado. Su objetivo era crear una nación democrática donde todos vivieran como iguales, sin distinción entre ricos y pobres o gobernantes y ciudadanos. Después de escuchar esas palabras, Barne finalmente aceptó. Juró lealtad a las 7 luminarias. Su decisión marcó un importante punto de inflexión para su creciente movimiento. Habían obtenido al líder que necesitaban desesperadamente. Mientras tanto, Shinabu llegó a las montañas y entró en una taberna para recopilar información de los soldados cercanos. Uno de ellos le habló de un comandante llamado Gustav, el líder militar más fuerte tanto en poder físico como en habilidad mágica. Durante una batalla había destruido un ejército entero solo con sus llamas. La historia le dejó una profunda impresión. Después de recopilar esta información, Shinobu regresó con Elk y le contó todo lo que había aprendido. Dijo que necesitaban investigar más a Gustave. Del otro lado, Nsagi estaba ante el propio Gustave, suplicando ayuda para eliminar a los rebeldes. Sin previo aviso, Gustave desenvainó su espada y le cortó la cabeza a Nsagi por huir del campo de batalla. Furioso, declaró que él personalmente acabaría con los rebeldes de una vez por todas. Regresamos con Gami, quien había comenzado a organizar los asuntos de la ciudad. Reunió a los nobles y líderes militares y luego les informó que tenía la intención de implementar una nueva política que aboliría por completo el sistema de clases. Naturalmente sus palabras les disgustaron, pero no tuvieron más remedio que obedecer. Su autoridad ya se había vuelto demasiado fuerte para desafiarla abiertamente. Gami continuó trabajando en su oficina hasta quedar completamente agotado por las interminables responsabilidades. Mientras tanto, los aldeanos se concentraron en restablecer el orden y reconstruir las estructuras que habían sido destruidas durante el conflicto. Olga también se había recuperado significativamente sus heridas. Poco a poco la vida en el pueblo fue volviendo a la normalidad. En cuanto a Ru,
Había comenzado a memorizar la tabla de multiplicar, lo que fue su primer paso para convertirse en una comerciante exitosa. Sin embargo, le costó mucho memorizarlo. Kane le dijo que tendría que esforzarse y trabajar más duro si realmente deseaba dominarlo. El camino hacia el éxito no sería fácil. Al día siguiente, Masato y Ringo fueron a encontrarse con Gami para informarle sobre el progreso de la planta de energía. Le informaron que la instalación estaba casi terminada y que también habían comenzado a recolectar carbón para aumentar la producción. Gami agradeció sinceramente a Ringo por todo lo que había logrado. Ella quedó encantada con sus elogios y con entusiasmo le informó que su próximo proyecto sería producir dispositivos para fabricar armas. Gami ya había decidido equipar una división específica del ejército con pistolas y armas de fuego. Masato le preguntó por qué no establecía simplemente una fábrica de producción totalmente automatizada. Gami respondió que si hacía eso, la gente nunca sentiría realmente que habían luchado por su libertad. Necesitaban fabricar las armas con sus propias manos y soportar las dificultades de fabricarlas, para luego tener la determinación de defenderse. Luego le explicó a Masato que su objetivo actual sería crear un sistema de defensa aérea. Esta decisión se produjo después de que Shinobu diera noticias urgentes. Durante la última batalla, el Imperio utilizó un hechizo conocido como Llama del Cielo, que aniquiló por completo un área entera. La amenaza que enfrentaban era cada día más grave. De repente, durante su conversación, llegó Lirul y le pidió a Gami almorzar con ella. Él se negó porque tenía una reunión importante y se fue rápidamente. Ella quedó profundamente herida por su rechazo y rompió a llorar y le dijo a Masato que Gami la odiaba. Su tristeza era imposible de ocultar. Masato trató de calmarla, explicándole que Gami simplemente estaba ocupada. Sin embargo, ella no estaba convencida, especialmente porque él siempre parecía distanciarse cada vez que ella intentaba hablar con él. Finalmente, Masato decidió decirle la verdad. Explicó que Gami había estado profundamente preocupado porque cuando fue secuestrada, había considerado abandonarla para proteger a todos los demás. Sin embargo, destacó que ella no debería malinterpretar sus intenciones, ya que su único objetivo había sido salvar al grupo. Lirule quedó profundamente conmovida por esta revelación. Comenzó a comprender la carga que llevaba Gami. Mientras tanto, Gami regresó a su oficina y reanudó su trabajo, pero el cansancio era demasiado. De repente se encontró incapaz de moverse por pura fatiga. En ese momento, Lirule entró a la habitación sin pedir permiso. Ella le dijo que no estaba enojada con él por lo que había considerado hacer y que creía que era una persona amable. Gami estaba visiblemente inquieto por sus palabras, luego confesó en voz baja algo inesperado. Él le dijo que había matado a su propio padre. Lirule se sorprendió y no pudo entender lo que quería decir. Gami explicó que su padre había sido político y su mayor modelo a seguir. Sin embargo, a medida que crecía, descubrió que su padre había estado explotando tanto a la gente como a la política por dinero. Ante esa verdad, Gami había trabajado junto con Shinobu y Masato para exponer sus crímenes e informar todo a las autoridades. Su padre fue arrestado, juzgado y finalmente condenado a muerte. Desde ese día, Gami había cargado con un inmenso dolor porque creía que había causado la muerte de la persona que una vez más amó. Para empeorar las cosas, su madre nunca pudo perdonarlo por lo que había hecho. Ella lo trató cruelmente todos los días hasta que su espíritu estuvo casi destrozado. Lirule ya no pudo contener las lágrimas. Ella se acercó a él y gentilmente le dijo que lo perdonaba y que él también necesitaba perdonarse a sí mismo porque lo que había hecho era lo correcto. Gami sonrió levemente y sintió una extraña sensación de alivio invadirlo. Él le agradeció sinceramente. Luego le preguntó si podía descansar la cabeza en su regazo. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. Él le dio las gracias nuevamente y admitió que necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar. Poco después se quedó dormido. Por primera vez en mucho tiempo parecía en paz. Desafortunadamente, en ese mismo momento llegó Ringo para entregar un informe. Cuando lo vio descansando en el regazo de Liril, inmediatamente se enfureció y se alejó furiosa. Era dolorosamente obvio que los celos se habían apoderado de ella. Así el día llegó a un final incómodo. Al día siguiente, Ro hizo su prueba de multiplicación y finalmente lo logró. Todo esto fue gracias al inteligente consejo de Tsukasa. Él le había dicho que pensara en la multiplicación como dinero. Si tenía 5 monedas y las multiplicaba por 5, entonces tendría 25 monedas. Esta sencilla explicación la ayudó a comprender e incluso pudo resolver cálculos mucho más grandes. Masad, sin embargo, le puso las cosas más difíciles al darle inmediatamente una prueba de división. Ru estaba completamente perdida y no tenía idea de cómo solucionarlo. Sus luchas apenas habían comenzado. Convertirse en una verdadera comerciante exigiría mucho más de ella. En otro lugar, Shinobu y Elk llegaron a otra aldea, donde fueron recibidos calurosamente por los lugareños. Los aldeanos les ofrecieron grandes cantidades de comida y hospitalidad. Más tarde, Shinobu fue a descansar, pero de repente una pequeña niña le susurró a Elk diciéndole que escapara de ese lugar inmediatamente.
Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la expresión de su madre cambió y rápidamente llamó a la niña para que se fuera. Elk tenía demasiado sueño para procesar completamente lo que había sucedido. Poco tiempo después, Shinobu se despertó y le dijo que algo era sospechoso. Explicó que los aldeanos claramente estaban hambrientos, pero ninguno de ellos había comido nada. Elk estaba confundida y le preguntó cómo lo había descubierto. Con calma señaló que sus ojos amarillos, manos secas y rasgos físicos revelaban una desnutrición severa. Aunque lo habían escondido debajo del maquillaje, los dos decidieron investigar más a fondo. Cuando descendieron al sótano y abrieron la puerta, quedaron horrorizados por lo que vieron. Los cadáveres estaban esparcidos por todas partes y la sangre manchaba toda la habitación. Shinobu inmediatamente se dio cuenta de la verdad. Este pueblo no era más que un escondite para bandidos y los habían recibido solo para matarlos y robarles el dinero. De repente escucharon voces arriba y se apresuraron a observar. Vieron a un soldado convocando a los aldeanos para saludar a un caballero llamado Lip. Sin embargo, comenzó a inspeccionar su ropa sin ningún motivo. Después declaró que todo estaba bien y ordenó que se dispersaran. Entonces Lip notó que la ropa de una joven estaba ligeramente sucia. Furiosa, declaró que Gustave había ordenado a la gente que mantuvieran su apariencia perfectamente limpia en todo momento. Ordenó al soldado que agarrara a la niña y la azotara. La madre suplicó desesperadamente clemencia, pero nadie la escuchó. Lip afirmó fríamente que la gente de Gustave siempre debe sonreír. La madre se vio obligada a sonreír durante su agonía mientras su corazón se rompía por dentro. Esta crueldad fue el resultado directo del retorcido gobierno de Gustave, un gobernante obsesionado solo con las apariencias exteriores incluso mientras su pueblo moría de hambre. Elk y Shinobu observaron cómo se desarrollaba la escena. Él quiso intervenir de inmediato, pero Shinobu lo detuvo y le recordó que debían seguir un plan. Luego descendió sola. Los soldados se dispusieron a atacarla, pero ella los detuvo antes de que pudieran actuar. Le propuso un trato a Lip. Si intentaran capturarla por la fuerza, mataría al menos a la mitad de los soldados. Sin embargo, podrían evitar esas pérdidas si liberaran a la pequeña a cambio de su rendición. Lip aceptó la oferta. La niña fue liberada y Shinobu permitió que la llevaran a prisión. Aunque Shinobu podría haber escapado en cualquier momento, decidió permanecer cautiva para poder aprender más sobre sus operaciones. Mientras tanto, Elk se enfrentó a la mujer cuyo sótano habían descubierto. Ella rompió a llorar y le explicó todo. El pueblo alguna vez fue una comunidad agrícola pacífica, pero después de que Gustave tomó el control, exigió que se transformara en una hermosa ciudad. Los aldeanos gastaron todo su dinero tratando de obedecer sus órdenes, quedando arruinados y hambrientos. Al escuchar su historia, Elk decidió no hacerles daño. Su sufrimiento fue castigo suficiente. Luego regresamos con Shinobu, quien descubre que Lip la ha liberado en secreto. Lip revela que pertenece a una organización conocida como la Brigada Azul, un grupo que busca derrocar a Gustave debido a su tiranía. Ella le pide a Shinobu que coopere con ellos. Después de escuchar todo, Shinobu acepta. Luego pasamos a Gustave, quien estaba orgulloso ante una estatua dorada que había ordenado que se hiciera para el emperador. Lo admiró mucho e inmediatamente ordenó que se crearan 4 estatuas más idénticas. Su asistente le advirtió que esta única estatua ya había agotado la mayoría de los recursos de las aldeas pobres y que producir 4 más seguramente destruiría a la gente. Gustave respondió fríamente que las vidas de los pobres no tenían ningún valor. Único propósito era servir a la nobleza. Después preguntó si la ciudad de Mende había sido recuperada de las 7 luminarias. Su asistente le informó que los soldados marcharían una vez terminado el invierno. Enfurecido por el retraso, Gustave irrumpió en su cámara secreta y recuperó la lanza de la llama del cielo. Luego subió a la torre más alta y la arrojó hacia Mende, la ciudad donde estaban reunidos nuestros héroes. Del otro lado, Lirul estaba parada en silencio cuando de repente escuchó la misteriosa voz una vez más. Le advirtió de un peligro inminente. Al mismo tiempo, Ringo informó a Gami que una lanza en llamas había sido lanzada desde el territorio de Gustave y su trayectoria indicaba que golpearía directamente en el centro de la ciudad. La urgencia de la situación quedó inmediatamente clara. Gami le ordenó que lanzara el misil de inmediato. Ella obedeció, pero para su sorpresa el misil no tuvo ningún efecto sobre la lanza. Lanzó otra para alterar su curso, pero la lanza de repente se elevó en el aire y cambió de dirección por sí sola. Ringo quedó atónito y rápidamente informó a Gami, pero ni siquiera él pudo pensar de inmediato en una solución. Momentos después, la lanza se estrelló contra el suelo y una voz idéntica a la de Gustave resonó en ella, declarando que toda la ciudad sería reducida a cenizas. Del arma brotaron chispas y las llamas se extendieron rápidamente por los edificios. El pánico comenzó a consumir la ciudad a medida que el fuego se intensificaba. En ese momento crítico, su casa se elevó hacia el cielo y ordenó a la gente que mantuviera la calma. Les dijo que el imperio estaba atacando, pero que nunca los abandonaría sin importar lo que sucediera.
Mientras tanto, Gami se mantuvo firme sin mostrar ni el más mínimo pánico. Les recordó a todos que ya había dado instrucciones para esta situación exacta y les ordenó llevarlas a cabo, asegurándoles que cada detalle había sido preparado con anticipación. Los líderes inmediatamente siguieron sus órdenes. Se ordenó al alcalde que recuperara mantas de los almacenes y asegurara todos los documentos importantes, mientras el propio Gami se concentraba en preparar los refugios donde se refugiaría la gente. Sus preparativos revelaron hasta dónde había estado planeando. En otros lugares, varios nobles huían desesperadamente de las llamas cuando una viga de madera en llamas estuvo a punto de caer y aplastarlos. Barney llegó en el último momento posible y lo cortó. Los nobles quedaron asombrados porque Barney era una de las 7 luminarias y no debería haber tenido motivos para salvarlos. Explicó con calma que las 7 luminarias buscaban la igualdad para todas las personas, nada más. Mientras tanto, Gami había reunido a los ciudadanos en las zonas traseras de la ciudad. Lo había planeado de antemano aumentando los espacios entre los edificios para minimizar los daños causados por el fuego. Sin embargo, la voz de Gustave de repente resonó una vez más, declarando que este truco no lo salvaría. Espíritus ardientes emergieron de la lanza y comenzaron a prender fuego a la gente. Gami ordenó inmediatamente que trasladaran a los heridos y a los civiles a los jardines en las afueras de la ciudad. En ese momento, Lirule llegó e informó que la misteriosa voz le había dicho que la única forma de derrotar la lanza de Gustave era destruir su núcleo. Gami decidió instantáneamente actuar basándose en esta información y Lirule estaba encantada de poder finalmente contribuir. Luego llegó Ringo y Gami explicó que dispararían un misil directamente a la lanza. Sin embargo, señaló que esto era casi imposible. Como las llamas estaban por todas partes y el sistema de seguimiento ya no podía identificar el objetivo, las probabilidades de éxito parecían increíblemente bajas. En ese momento, Aoe dio un paso adelante y declaró que ella misma acompañaría al misil. Ella correría junto a él y guiaría manualmente su camino. Gami estaba profundamente preocupada por su seguridad, pero ella le aseguró que nunca intentaría nada más allá de sus límites. Su confianza no dejaba lugar a dudas. Ringo lanzó el misil y Aoe corrió junto a él a una velocidad increíble, asombrando a todos los que lo presenciaron. De repente, espíritus ardientes aparecieron en su camino. Ella pateó el misil para alterar su curso, lo redirigió hacia su objetivo y luego usó su propia fuerza para lanzarlo hacia arriba. Ringo cortó temporalmente la propulsión antes de volver a encenderla en el momento en que Aoe la guió de regreso hacia la lanza. El espíritu ardiente de Gustave apareció y desató ataques implacables en Aoe, pero ella esquivó cada golpe. Maniobró perfectamente a través de las calles en llamas, acortando la distancia hasta la lanza. En el momento decisivo, saltó desde lo alto del misil y cortó las llamas con su espada, permitiendo que el misil chocara directamente con la lanza y la destruyera por completo. Con eso, los héroes salieron victoriosos de la brutal batalla. Las llamas que consumían la ciudad se extinguieron gradualmente. Sin embargo, por otro lado, Gustave estaba consumido por la ira, habiendo perdido ambos brazos y sufrido su primera derrota. Forjó nuevas armas con fuego vivo, su furia no hizo más que aumentar. Mientras tanto, Lirule estaba feliz porque después de ser liberada, de repente había adquirido la capacidad de escuchar las voces de los espíritus. Gami quedó asombrada por esta revelación y explicó que las voces habían comenzado a hablarle ese mismo día. Él le agradeció lo que había hecho, pero ella tristemente creía que la guerra había comenzado por su culpa. Gami la corrigió gentilmente, explicándole que la guerra había sido inevitable debido a la corrupción del sistema mismo. Lo que importa ahora es garantizar que los sacrificios ya realizados no sean en vano. Tuvieron que reducir más pérdidas y trabajar hacia la paz verdadera al final. Sus palabras la consolaron profundamente. Animada, Lirule le pidió que le enseñara magia para poder ayudarlos y tal vez incluso descubrir una manera de devolverlos a su mundo original. Gami aceptó su pedido sin dudarlo, fue el comienzo de un nuevo camino para ella. Al día siguiente, la gente agradeció a Tsukasa por sus acciones. Gami contactó a Shinobu y le informó de todo lo sucedido. Estaba sorprendida y molesta por no haber descubierto ninguna advertencia previa. Aunque la razón era simple, Gustave había actuado por su cuenta y sin consultar a nadie. Gami la tranquilizó, aunque le advirtió que si ocurría otro ataque como ese, la ciudad podría quedar completamente destruida. Shinobu respondió que tal repetición era poco probable, ya que preparar la lanza de la llama del cielo requería un tiempo inmenso y terribles. Sacrificios. Esto les trajo cierto alivio. Luego lo actualizó sobre su propia situación y Gami le ordenó que continuara cooperando con la Brigada Azul, recopilar más inteligencia. Poco después Masato llegó y discutió la situación actual con Gami. Su planificación continuó sin pausa. De repente llegó Barn con 50 soldados completamente armados con armas de fuego. Estaban completamente preparados para la batalla. Su disposición indicó que la ciudad finalmente se estaba convirtiendo en una verdadera fuerza militar. Al mismo tiempo,
Gustav ordenó un asalto inmediato a Mund y amenazó a los comandantes Ark y Butch si no se movían. Por otro lado, Lip informó a Shinobu que 0 soldados habían sido excluidos del esfuerzo bélico y habían servido en secreto a la Brigada Azul. Declaró que finalmente había llegado el momento de la rebelión. Un ejército liderado por Ark y Butch pronto avanzó hacia Mind, contando con 0 soldados. Estaban amargamente enojados por haber sido enviados al frío helador. Incluso Ark admitió que, si bien Gustav era un guerrero poderoso, era un gobernante terrible. El descontento ya había comenzado a extenderse entre sus filas. Mientras avanzaban, encontraron una fortaleza y decidieron detenerse. De repente llovieron disparos sobre ellos, matando a muchos soldados al instante. Ark ordenó una retirada inmediata y las tropas retrocedieron presas del pánico. Barne luego ordenó a sus fuerzas que los persiguieran. Al comenzar un feroz enfrentamiento, Ark había preparado una trampa usando soldados fuertemente armados y cargaron contra las tropas de Barnes mientras hacían caso omiso de los disparos. Sin embargo, Gami había anticipado exactamente esta táctica y había equipado a las fuerzas de Barnes con granadas. Barnes los utilizó con eficacia y acabó con las tropas blindadas una tras otra. Pronto solo quedaron Ark y Butch. Mientras tanto, la Brigada Azul lanzó su rebelión. Intentaron asesinar a Gustave con una flecha explosiva. Aunque sobrevivió, sus propios soldados declararon abiertamente su rebelión. Al mismo tiempo, Shinobu disparó un misil que destruyó las oficinas centrales de Ark y Butch. Ante una presión abrumadora, Ark se rindió. La rebelión se estaba volviendo rápidamente a favor de la resistencia. Finalmente, la Brigada Azul logró eliminar las fuerzas restantes de Gustave, dejando solo al propio Gustave. Shinobu y Lip se hendieron para enfrentarlo directamente. Se presentaron ante él y declararon que ahora enfrentaría castigo por toda la opresión y tiranía que había infligido al pueblo. Gustave estaba consumido por la rabia y atacó a Shinobu y Lip con poderosa magia de fuego. Shinobu logró evadir los ataques, pero Lip fue golpeado y herido. Aún así, ella se negó a retirarse y siguió luchando. Shinobu luego lanzó una bomba relámpago que cegó a Gustav, dándoles una oportunidad para atacar. Sin embargo, bloqueó el ataque de Lip y derritió su espada al instante. Luego intentó matar a Shinobu, pero antes de que pudiera lograrlo, Lip lo apuñaló con su daga. Gustave se volvió contra ella furioso y casi la mata en el acto. En el momento crítico, Shinobu se apresuró a salvarla y dejó caer una enorme lámpara de araña sobre Gustave, aplastándolo bajo su peso. El impacto sacudió toda la estructura. A pesar de esto, Gustave activó un círculo mágico que provocó que toda la torre colapsara. Incluso entonces de alguna manera sobrevivió. Shinobu y Lip escaparon solo gracias a la extraordinaria velocidad y reflejos de Shinobu. Su fuga por los pelos demostró lo aterrador que era realmente Gustav. Poco después llegó la primavera y la gente empezó a recuperarse poco a poco de las penurias del invierno. Shinobu se reunió con Gami y le informó de los últimos acontecimientos. Entre ellos estaba el hecho de que el cuerpo de Gustave nunca había sido encontrado, lo que sugería que aún podría estar vivo. También reveló que la Brigada Azul intentaba atribuirse todo el crédito por la reciente victoria. Al mismo tiempo, Ark y Butch firmaron un juramento de lealtad después de reconocer la abrumadora superioridad de Gami en estrategia y planificación. Luego, Gami reunió al equipo para una reunión. Se le informó que Lirule había comenzado a entrenar en magia y estaba progresando rápidamente, mostrando un talento notable para comunicarse con los espíritus. Su crecimiento había superado las expectativas de todos. Al final de la reunión, Gami subrayó que nunca se debe confiar plenamente en la Brigada Azul. Su sospecha surgió de una conversación que había tenido anteriormente con su líder. Cuando Gami le preguntó sobre la ubicación de la estatua dorada, el hombre negó saber algo al respecto. Sin embargo, sus ojos cambiantes y sus expresiones sutiles revelaron que estaba claramente mintiendo. A partir de esto, Gami concluyó que la organización también podría ser autoritaria y que su líder, Conrad, probablemente estaba motivado por la codicia más que por la justicia. Prefirió no exponerlo inmediatamente porque la opinión pública en ese momento estaba fuertemente a favor de la Brigada Azul. La gente no le creería fácilmente, su estrategia tenía que ser paciente y precisa. Primero necesitaban atraer a la gente hacia las 7 luminarias. Solo cuando llegara el momento adecuado revelarían al público la traición de Conrad. Hasta entonces, Gami tenía la intención de permitirle seguir obteniendo ganancias y robando, permitiendo que su propia corrupción construyera la evidencia necesaria para destruirlo más tarde. Fue un movimiento político calculado. Gami estaba a punto de explicar su próxima estrategia cuando Kane lo interrumpió. Ella ordenó que tanto él como Ringo descansaran durante al menos 5 días. Explicó que si continuaban esforzándose tanto, Ringo probablemente desarrollaría una inflamación grave de la garganta y el propio Gami podría colapsar en una semana debido al daño bronquial.
Gami reconoció la gravedad de su diagnóstico y estuvo de acuerdo. Luego le pidió a Ringo que lo acompañara en un recorrido por la ciudad al día siguiente. Después de la reunión, Ringo regresó a su habitación en un estado de extremo nerviosismo. Incluso consideró cancelar la salida debido a su vergüenza. Sin embargo, cuando pensó en Liru, decidió no permitir que nadie le robara el corazón a Gami. Al día siguiente, Ringo llegó al lugar de la reunión, pero estaba tan nerviosa que apenas podía recomponerse. Como la gente empezaba a fijarse en ellos, decidieron disfrazarse. Su nueva apariencia los hizo lucir sorprendentemente adorables juntos. Fueron a un restaurante, pero el simple hecho de sentarse cerca de Gami abrumaba tanto a Ringo que se desmayó. Mientras estaba inconsciente soñó con su infancia. Había nacido tras sufrir modificaciones genéticas que le otorgaron una inteligencia extraordinaria. Al crecer ganó premio tras premio hasta que eclipsó a su propia madre, una reconocida científica. A partir de ese momento su madre empezó a tratarla con frialdad. Ringo siempre se había consolado creyendo que su madre todavía la amaba y simplemente estaba molesta. Sin embargo, más tarde descubrió la dolorosa verdad cuando su madre abandonó su casa por completo. Al quedarse sola, creció aislada hasta ingresar a la escuela secundaria donde conoció a Gami. Reconoció inmediatamente que ella era la joven inventora más grande del mundo. Todos los días él le traía objetos rotos y le pedía que los reparara, y ella siempre accedía. Un día, sin embargo, se disculpó porque estaba demasiado ocupada preparando nuevos inventos. Gami aceptó en silencio y se fue. Más tarde. Lo vio llevando los objetos reparados a las tiendas locales y diciéndoles a los propietarios que se pensaba que eran imposibles de arreglar. Sin embargo, un inventor llamado Ringo los restauró sin esfuerzo. En ese momento se dio cuenta de que él había estado promocionando su talento todo el tiempo. El descubrimiento la llenó de felicidad. Ringo despertó en el presente y encontró a Gami sentada a su lado. Esto la hizo aún más feliz. Ella preguntó tímidamente si podían tomarse una fotografía juntos. Y él estuvo de acuerdo. Aunque su salida no estuvo llena de acontecimientos dramáticos, se convirtió en uno de los días más felices de su vida. Al día siguiente, Shinobu contactó a Gami y le informó que estaba observando la base principal de Conrad, el castillo Euronus. También informó que estaba intentando restablecer su relación con el emperador. Lo más importante es que había descubierto la ubicación de la estatua dorada. Gami le dijo que tuviera cuidado antes de colgar la llamada. Poco después llegó un grupo de personas que padecían graves resfriados, pero los antibióticos se habían acabado y los médicos no podían ayudarlos. Una madre desesperada suplicó que alguien salvara a su hija, mientras su casa permanecía impotente cerca. El ambiente estaba lleno de desesperación. En ese momento llegaron 3 hombres y se burlaron de las 7 luminarias por sus débiles métodos de tratamiento. Se reveló que uno de ellos era el ex líder del gremio médico. Mostró medicina y explotó cruelmente a la desesperada madre, declarando que si quería salvar a su hija, el propio Tsukasa tendría que suplicar por ella. Kain llegó justo en ese momento y Tsukasa afirmó audazmente que como uno de los sabios le había otorgado poder curativo. El hombre desafió a Kain, declarando que si ella no lograba curar a la gente, debía devolverle el gremio para que él pudiera tomar el control una vez más. Kain aceptó sus desafíos sin dudarlo. Después de que se fueron, inyectó a la niña una aguja para aliviar su dolor y le ordenó a la madre que la animara a seguir luchando contra la enfermedad. Luego salió y les dijo a los demás que ella misma crearía el medicamento de inmediato. Llamó a Lirule y le pidió ayuda con magia, y Lirule aceptó de inmediato. Lirule calentó carbón hasta que emergió vapor, luego continuó calentándolo hasta que apareció una sustancia blanca. Calentándolo aún más, produjeron con éxito benceno. Luego Kain lo mezcló con ácido y agua con amoníaco, y los dos trabajaron incansablemente durante toda la noche. Sus esfuerzos finalmente lograron producir el medicamento. Llevaron rápidamente el medicamento a la clínica y administraron dosis a cada paciente. Al cabo de pocas horas, los enfermos empezaron a recobrar el conocimiento y recuperar las fuerzas. La vista llenó a todos de esperanza. Una vez más, el brillo de las 7 luminarias había salvado innumerables vidas. Al día siguiente, Conrad fue visto ante New, uno de los generales del emperador. Conrad estaba claramente nervioso, pero New lo tranquilizó y elogió sus acciones, diciendo que derrocar al traidor Gustav era digno de reconocimiento. Explicó que, aunque Gustav alguna vez fue un soldado fuerte y leal, había ido mucho más allá de sus límites. New declaró entonces que las 7 luminarias debían ser eliminadas por completo. En ese momento llegó su asistente, el Caballero de la Llama, un guerrero capaz de usar la magia de la llama del cielo al instante. New informó a Conrad que enviaría a su asistente para apoyar a la Brigada Azul junto con 10.000 soldados para acabar con las 7 luminarias de una vez por todas. Conrad le dio las gracias y juró cumplir las órdenes sin falta. Mientras tanto, del otro lado, Ringo había completado un proyecto que Gami había solicitado personalmente. Por lo que parece, era algo extremadamente peligroso y poderoso. La escala de su invento insinuaba lo que estaba por venir.
Al mismo tiempo, Lip estaba entre los soldados cuando el asistente de Conrad la atacó repentinamente. Ella bloqueó el ataque y contraatacó de inmediato. Pronto todos los soldados corrieron hacia ella, pero Shinobu apareció en el último segundo y los eliminó. Luego atacó al asistente con un dispositivo de descarga eléctrica. Inmediatamente después, Lip le dio un golpe limpio en la cabeza, acabándolo por completo. Lip agradeció a Shinobu y admitió que nunca había esperado tal traición después de confiar en ellos. Luego, Shinobu la llevó a la cámara subterránea donde estaba escondida la estatua dorada. Al verlo, Lip se consumió de furia y juró luchar con Conrad y sus seguidores. En ese mismo momento, ella declaró su lealtad a su lado. Su ira se convirtió en el empujón final que la hizo optar por la rebelión. De repente oyeron pasos y rápidamente se escondieron. Luego, Conrad entró junto al asistente de New. Conrad reveló que había destrozado la estatua dorada del emperador para poder venderla y obtener ganancias. El asistente se enfureció y quemó su capa. Para su sorpresa era el propio Gustave, todavía vivo. Aunque ahora una extraña piedra estaba incrustada dentro de su cuerpo, Gustave inmediatamente decidió purgar a todos los traidores. Quemó vivo a Conrad sin dudarlo. Luego descubrió la presencia de Shinobu y Lip y los atacó con una devastadora magia de fuego. Los dos evitaron por poco su asalto y huyeron de inmediato, mientras Gustave quemó todo el lugar junto con los soldados que aún estaban dentro. Su locura había alcanzado nuevas alturas aterradoras. Shinobu y Lip escaparon robando 2 caballos y huyendo lo más rápido posible. Gustave rugió de furia y se transformó en una forma monstruosa. Rindo, como un maníaco, se proclamó el ser vivo más fuerte e inigualable por nadie. Entonces, sin previo aviso, un misil nuclear lo alcanzó directamente, destruyéndolo a él y a toda el área circundante. La explosión sacudió la propia tierra. Inicialmente, Lip creyó que tal poder destructivo provenía de Gustave. Shinobu la corrigió, explicándole que era trabajo de sus compañeros. En otra parte, Gami agradeció a Ringo por su logro y le dijo que este poder finalmente conduciría a la paz. Le recordó que no era simplemente un arma de destrucción. Sus palabras la tranquilizaron profundamente. Al día siguiente, Tsukasa convocó a todos los ciudadanos y les pidió que escucharan atentamente a Gami. Gami dio un paso adelante y anunció que habían eliminado con éxito tanto a Gustave como al traicionero líder de la Brigada Azul. Luego declaró que las 7 luminarias asumirían el liderazgo sobre la región norte del imperio. La multitud escuchó en silencio atónito. Explicó que las 7 luminarias no tenían ningún deseo de gobernar por la fuerza. Su objetivo era crear una sociedad en la que las personas se gobernaran a sí mismas. Cada individuo tendría un lugar legítimo dentro de la nación y ningún pequeño grupo de nobles volvería a decidir el destino de todo un pueblo. Les pidió que ayudaran a construir una nación fuerte donde no existiera distinción entre ricos y pobres y donde los niños crecieran libres de discriminación de clases. La gente quedó profundamente conmovida por su discurso y comenzó a cantar su nombre. De repente estallaron llamas en medio de la plaza. La confusión se extendió instantáneamente. Gami ordenó a los soldados que evacuaran a los civiles. Pero luego vino la terrible comprensión. Gustave todavía estaba vivo, su supervivencia desafió toda lógica. Su apariencia comenzó a cambiar cuando la piedra incrustada en su cuerpo tomó el control total. Se transformó en una aterradora criatura parecida a un dragón. Shinobu y Aoi atacaron inmediatamente, mientras Lirule les gritaba que apuntaran a la piedra dentro de su cuerpo, ya que era claramente la fuente de su poder. Su conexión con los espíritus había revelado la verdad. Shinobu atacó primero, pero su golpe no tuvo efecto. Gustave tomó represalias con inmensa fuerza y la arrojó al suelo. Aoi siguió con su propio ataque, pero él también bloqueó su ataque y contraatacó con un golpe tan poderoso que destrozó la tierra debajo de ella. La fuerza del monstruo era abrumadora. Ambas mujeres se levantaron una vez más. Shinobu distrajo a Gustave con un rápido asalto, permitiendo a Aoi aprovechar la apertura. Clavó su espada directamente en la piedra, pero no pasó nada. De repente estalló una explosión que arrojó a Aoi y Shinobu al suelo. Ninguno de los dos pudo volver a levantarse. Sus cuerpos habían llegado a sus límites. Gustave luego se volvió hacia el resto del grupo, con la intención de matarlos a todos. En ese momento, Gami preparó tranquilamente su arma y disparó. Gustave lo notó y se lanzó hacia adelante para derribarlo. Sin embargo, en el último instante, Gami disparó otro tiro preciso que destrozó la piedra incrustada en el cuerpo de Gustave. Fue el golpe decisivo. En sus momentos finales, Gustave declaró que todas las personas algún día se arrodillarían ante el humano más fuerte elegido para gobernar el mundo, el propio emperador. Momentos después, su cuerpo se hizo añicos y se desmoronó. Allí acabó su vida y su locura. Pasaron los días después de la batalla y la paz volvió poco a poco. Las celebraciones se reanudaron en el pueblo y los héroes finalmente regresaron a casa. Pasaron juntos momentos de alegría, disfrutando de la rara calma después de tanta lucha. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron simplemente descansar. En otra parte, sin embargo, se vio a 3 figuras misteriosas hablando en secreto.
Declararon que todo se había desarrollado exactamente como lo habían planeado y advirtieron que lo que vendría a continuación sería mucho más severo que cualquier cosa anterior. Con esas siniestras palabras, el anime llegó a su fin.